¡Felicidades! Gracias. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Son pañales. Sí, voy a ser mamá, pero este es mi cumpleaños. No era suficiente con la candela de bebé toda ordinaria. Ya no soy una persona, ahora soy solo una mamá. Eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante, nada más que una mamá. Pañales. Ajá. Para mi bebé. No, y para vos. La maternidad es caca. Lo primero que uno hace al levantarse es limpiar caca. En el desayuno, limpias caca. En medio del cole, en el trabajo, limpiar caca. Detrás de las uñas, caca. Pero tu hijo no tiene 6 años. Todos aprenden un ritmo distinto. Ay, hola, hola, perdón por llegar tarde. Llega 15 minutos antes. Es que los trillizos me tenían vuelta loca. Yo no sé cómo hace usted más bien, doña Natalia, con 3. O sea, 1 es trabajo matado, 2 horas extras, pero 3 son trabajos forzados. Yo tampoco sé cómo lo hago porque no lo hago. El sábado estaba tan harta que los dejé con la empleada toda la tarde y me fui para McDonald's a comerme un Big Mac porque llevaba 3 años sin comerme una hijueputa hamburguesa en paz. Y luego me fui para el food court y me pinté las uñas y me di cuenta de que llevaba 3 años sin estar alejada más de 5 horas de mis hijos. Y esos mismos 3 años sin sentirme relajada. Y creo que soy la peor mamá del mundo porque yo los amo la mayor parte del tiempo. Y siento que los estoy traumatizando cada vez que les grito porque no puedo más. Ay, no, yo a veces tampoco sé cómo lo hago. Es como cuando uno vuelve a ver a la adolescencia y se da cuenta que duró 5 años con el mismo novio del cole. Usted no se casó con el novio del cole. Por eso. Es un vale para una asesora de lactancia. O sea, vos vas a tener un hijo, no 3, entonces tal vez no te dejen los pezones como granizados. Pero igual amamantar no es nada fácil y nadie te lo dice. Es como que si todas ocultaran que realmente uno siente Perdón los por el pezones. atraso. Qué carreras. ¿Qué? Ok, yo le digo. Katia, ¿qué putas? Ay, no. Otra vez tengo caca en el pelo. Te lo dije, caca por todo lado. No, que traes puesto un delantal. Ay, no me había dado cuenta. Con razón el Uber me hablaba tanto de pan. ¿Y cómo vas con ese bebé? Ya la semana pasada cumplió 4 meses, ¿verdad? Harta y asustada. Cuando me pusieron a Matías en brazos, no lo amé. Y todo el mundo dice que se siente que el amor incomparable. Y yo no. Y siento que no voy a ser una buena mamá porque yo no tengo ese instinto. Y cuando va Matías, quiero gritar, pero no a él, sino a mí. Porque no sé de dónde sacar ese instinto. En especial este mes que volví al trabajo. Y lo siento como un alivio. Y siento que más bien debería extrañar a Matías. Bien, por dicho. Son chupetas. Yo sé que vos estás en contra de las chupetas, pero nunca está de más tener una por si acaso. Como Marcela, que le está dando pelota al dueño de la carnicería, por si acaso termina con Roberto. ¿Ustedes no estaban asustadas antes de tener a sus hijos? No,
es el instinto. No, es como cuando las larvas recién nacidas se cubren en caca para así ahuyentar a los depredadores. Vos tenés una obsesión muy rara con la caca, ¿sabías? Sí, y eso que la mayoría de la gente cree que la caca es lo peor de la maternidad. ¿Supieran? No, es el instinto lo que Yo no hace tengo que... instinto, yo no sé qué hacer. Cada vez que hago a Matías siento que lo voy a quebrar. Yo el sábado dejé a los trillizos con la empleada. Porque si me quedaba con ellos un segundo más se me iba a ir la voz de tanto gritarles. Y me fui para McDonald's. Y lo que más disfruté fue cagar sola. O sea, vine vomitada en el baño. Pero igual me sentí en paz. Porque los trillizos siempre quieren estar conmigo. Y no puedo ni cagar en paz. No saben cuánto necesitaba escucharlas decir eso. Que fallamos como mamás. No, que también están asustadas y que no saben lo que están haciendo. Yo sí sé lo que estoy haciendo, yo sí sé. No, mentira. Mentira, tampoco sé lo que estoy haciendo. Yo creo que cada decisión que estoy tomando le va a afectar a Matías. Porque cada error que cometa le va a crear un trauma. No sé. Si soy demasiado estricta, se van a hacer rebeldes. Y si no lo soy, se van a hacer drogadictos. O termina trabajando en Canal 7. Bueno, y para las drogas están Narcóticos Anónimos. Para dejar de trabajar en Canal 7, no, ahí siguen. Pero ¿por qué no nos contamos estas cosas? O sea, tal vez no podemos ayudarnos como tal, pero podemos sentirnos acompañadas en el fracaso. Va, si siguen vivos yo no diría que es un fracaso. Si al final del día a mí me queda uno solo vivo, yo lo cuento como un éxito, la verdad. Yo a veces odio la maternidad, pero amo a mis hijos. La primera vez que Matías... ¿Cuál de los tres? No me acuerdo, no me interrumpa la historia. La primera vez que Matías enredó sus dedos en mi mano. Pasé llorando toda la noche. Y te das cuenta de que son tan frágiles y que te necesitan para todo y que el más mínimo error los podría matar. Qué desalentador. O sea, es difícil, pero no tenés que tragarte todo. El instinto maternal es una tontera. A mí cuando me pusieron a Matías en los brazos, yo no sé si sentí amor o un gran alivio de que todo había pasado ya. El instinto maternal es solo, no sé, no darles de comer un pedazo de chicharrón cuando tienen 2 meses. No es una vara mística o mágica que te une a tu hijo, como si fueras la mamá de Harry Potter. Creo que no debería ponerle a mi hijo Matías, ¿verdad? Me tenían vuelta loca. Más bien yo no sé cómo usted hace, doña Natalia. Perdón. Qué dicha, pues me equivoqué. 1 son trabajos extras, 2 son... ¿Se me equivoqué? Exacto. Para atrás, de una vez para atrás. Matado. Sin comerme una hijo puta hamburguesa en paz. Y luego me fui... ¿Cómo es? La primera vez que Matías enredó su manita en mi... Fue puta. ¡No! Me pinté las uñas y me di cuenta de que llevo más de 3 años sin estar. Y me di cuenta que llevaba más de 3 años, no es más de 3 años, tienen 3 años los chiquitos. Me di cuenta que llevo 3 años sin estar alejada más de 5 horas de mis hijos. La primera vez que Matías enredó sus manos. Esa línea. Ay, perdón. Fui yo, porque yo decía, ¿cuál de todos? Era eso. ¿Cuál de los tres?
2, 3. No, de verdad. ¿Cómo hace usted? Es como usted. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces, Doña Natalia? Natalia. Pero usted no se casó con el novio del cole. Sí. Ahí todas nos tenemos que reír. Rebeldes. Si no, soy drogadicto. No. Si no va a ser drogadicto. Sí, retome de ahí, retome de ahí. Desde ahí, desde ahí. Cortemos un toque nada más para que mi edición sea más fácil.